una forma de ver a la mujer, ¿verdad?, portando bultos en la cabeza. De allí el tema de traer el agua, el cuarapé, ¿verdad?, para ir a traer en el cántaro, la cantarilla, el agua, y también eso es lo que se hizo una tradición sobre qué posar, eso, el apitereao que le dice la gente, ¿verdad?, que es esa especie de pañoleta relativamente grande, ¿verdad?, que ellas saben cómo en este caso darle una forma, poner sobre la cabeza y sobre eso ubicar en este caso el alcamucí. Y hoy día yo por lo menos lo que suelo ver prácticamente el tema de la botella son directamente sobre la cabeza, así que haya ya una apitereado. Pero el cambucí entiendo por el volumen, pero eso digo nomás tratando de no sé si decir justificar o entender de dónde viene inclusive ese tipo de manifestaciones en la danza, ¿verdad? Porque la danza pues representa un poquitito lo cotidiano, esa especie de paisaje que uno durante mucho tiempo llegó a ver por acá, ¿verdad? El pipoy, y la mujer vestida de esa manera, Oberupe y Coacoa, Oberuña Cajari, era muy tradicional. Y insisto, por eso nomás allí yo hago el emprendimiento de toda una tradición nueva que se instala al sustituir el cambucí por la botella, la limeta. Yo no sé por qué tenía la idea de que esto tenía que ver, así como vos me mencionabas en un momento, a las galoperas, ¿verdad? Y esa costumbre que tienen las mujeres paraguayas, no solamente de transportar, está el canasto de chipá, algunos gatu oberu lleve aña caari, derejaisa cambucí, ¿y qué otra? ¿Sabes que hay otra cosa que me llamó la atención? El transportar al angelito. Sí. El llevarle al angelito también sobre la cabeza. Yo llegué a ver varias veces acá yendo al cementerio de San Lorenzo, gente que dice, hasta hoy, ¿verdad? Hasta hoy sale lastimosamente, ¿verdad?, y dolorosamente portando en este caso al angelito, que tiene un tratamiento especial en el tema de llevarlo al cementerio, que suele hacer como una procesión. Adelante está unos niños que llevan así como una pequeña corona de flores. Detrás está otro grupo de niños que traen la tapa del ataúd. Y en más de una ocasión, Heriberto, he visto a señoras llevando lastimosamente a estos angelitos en sus brazos, y cuando no, sobre la cabeza, poniendo la pitereado. Ahora, o como GMB San Lorenzo Cementerio de Sí. Pero es otra de las variantes de lo que en la cabeza suele llevar la mujer paraguaya. Lo que dijiste, no lo que pedabar es una cuestión tan tradicional. La gente que fue y trajo en atado, como iba ya Cajari, tenía atado a vos. Sí. Hao peina de mando para cambư ahí pe. Parece que era pe bairu, nhưng mà ya pe cambư ha cabư. Se mandó hace ape co centro de allá para Correa y ñaca anila cabullo mo ella ora colai cucharona aprende más también o José y la era de especie de balde tengo la ya ajena la guazú lo de la leche sí es el no se mandó ahí dice la jera regina. Pero eso quiere decir lo de la mazamorra, carvililla, sí. Mazamorra, pues esa dice los jóvenes taperes o cosas buqueos, o sea, la mitad. Pues a aprender a echar a pecha los primeros. O sea que esto está vinculado a lo que quiero nomás llegar, digamos, en un sentido más profundo, es que forma parte de la imagen de una mujer tradicional en el Paraguay durante un tiempo. Ponerle que inclusive hasta puede ser que la década del 90, a lo mejor pasando un poco. Así como eso también el tema de la famosa burrerita. Sí. Yo veía de Lambaré, de Luque, de muchos lugares, yo veía, por ejemplo, el caso de las que llevaban verduras y de las que se dedicaban a vender churas. Sí. Menudencia ya. Veo recuerda a los dos lados
en la anca del burrito, ¿verdad? Como ir a ver recipientes a Pepe Graja, a derecha, o señor, hola, y a mi corazón, a Pepe de Maro, no se va a vender. Inclusive también lo que dijiste, en sus áreas bien llenas de allá, Pepe, la cambio y virúa, eso que estábamos recordando hace rato. Sí, pero ya pues, va Capirevio, ya por la... Capirevio. La Pepe con Baixa era Burujaca, Baixa Pepe. Te has dicho Ariana de Pepura Heiber. Pero Guaraní Guaraní pero está ahí Burujaca. Burujaca, hay tema, y Burujaca, ¿verdad? Guantana, mi terapia obvio, se la Burujaca, de ella no estaba pensando, no sé. El que es el cuero de la vaca, incluso creo que... La vaca. Sí, vaca pi. Vaca pi allá. Algunos a su hija, otro a tu najania y mancha, pecha y tente más hoy. Sí, no, pecha, por la forma, ahí la wea, como ir pero avisa más que pueda, tiene una ya, para poner lo que estamos hablando, estos recipientes conteniendo su... esas eran las que andaban, obviamente, con el tema del burro, ¿verdad? Pero las que andaban de a pie usaban la cabeza. Sí. Y son cargas pesadas y vengo de sintetizar por porque APGI coagina o esta celebración única que no solo rinde homenaje a las botelleras, sino que también busca empoderar a las mujeres paraguayas y reconocer su papel fundamental en nuestra sociedad. Es así mismo. Esa era la mujer que salía, no con la característica de una mujer más moderna hoy que ya va a una oficina, entre cuatro paredes, con un título universitario. Estamos hablando de la otra mujer que se remangaba, a lo que no le quito el mérito a la que están ahora, pero decimos nomás, la marca de una época donde estas mujeres salían de la casa, a veces con sus criaturas, inclusive, a ustedes, ¿te acordás que estaba el famoso mercado Guazú y frente al hotel Guaraní primero? Sí. Mercado 4. Sí. Y yo te comenté una vez, ya que el caballero del folclore, Lito Ortiz, me dijo, yo fui uno de los primeros cuidacoches ahí porque le ayudaba a las burreras a... Ojo, yo cuasi verla y burro, cuera doña atender la burrore. Me mercado Guazú. Estos fueron los primeros cuidacoches, dice. Y mira que al conversar así, Alberto, me viene a la mente algo que nunca olvido. El general Miguel Ángel Negro, con el que trabajamos muchísimos años, llegó a ser mucho tiempo vicedirector del Ateneo. Cerca de la casa, él estaba allí cerca de España y Sacramento. Y él siempre me recordaba y me decía, oímos está olla viva, me dice. Y fue arroyo en Buricao, dice, no, y arroyo en Buricao, cango arroyo Tembetarí, dice. A ver si va a ser un video, arroyo en Tembetarí, era. El lugar quedó como un Buricao, porque allí, donde ahora están los famosos supermercados, hasta allí llegaban las que venían o los que venían de hacia Luque y de la Trachaco a caballo, en mulas, vean la Buricao, a Pepe Ojecá y fue a Pepe Ojazá, Marica López Aribe, se metieron la Recoleta de donde yo pienso otra cosa, la tranvía, vamos a mal al centro, oye, pues para la japonesa, oye, yo la tranvía y se metieron la Recoleta de donde Ojazá, baila Buricao, a Pepe Ojecá y Valle, ver. Ahora que me recordar, los primeros tranvías eran estirados por mulas, ¿no? Así mismo. ¿Verdad? Y que los que venían y no podían echar por el tema famoso de la bosta y eso, ¿verdad? Y que estuvimos en Buricamba, en la Paraguay, ¿verdad? Entonces hemos dicho que tiene límite, a la límite la de en Buricao, de Arroyo, ya de Marica López Sacramento. Es verdad, yo fue una especie de terminal de Buricá. Claro. Y de otro animal, ¿verdad? Qué lindo es recordar todo esto. Algunas veces se nos pasa así, ¿verdad? Y todo es parte de nuestra tradición. Por eso yo me atreví a llamarte y preguntarte esto, porque detrás de
de cada expresión popular folclórica que tenemos, hay realmente un sinfín de elementos que pueden del cual podemos hablar y recordar, traer a la memoria.